Hola a todos, bienvenidos una semana más a este video resumen semanal de Bolsa con David Galán, director de Bolsa General, 12 años más de 12 años ya en Bolsa General, somos líderes en formación de inversores y en análisis bursátil. Y bueno, vamos al lío, que hay mucho que comentar en este video resumen que subimos cada semana a este canal de YouTube y en el que hay mucho que comentar. Empiezo primero, como es habitual, con acciones, con noticias de esta semana que afectan a muchas acciones. Y empiezo primero con Facebook, que ha sido quizá una de las noticias de esta semana, porque, bueno, por un lado ha salido la noticia de que sacará su criptomoneda Libra, con Visa, Mastercard, PayPal y Uber implicadas y otras 8 compañías que invertirán casi 10 millones de dólares cada una para financiarla. Y bueno, pues además lanza aplicación Study para pagar a los usuarios por sus datos. Y bueno, pues parece que estas noticias gustan, ¿no? Aunque sigue con muchas noticias, por un lado de posibles investigaciones antimonopolio en Estados Unidos y también pues que está muy relacionado con el tema de la investigación de la protección de datos, ¿no? O sea, parece que pues ahora mismo las autoridades norteamericanas pueden entrar, ¿no? Aquí a regular este sector de las FANG, ¿no? Y de esos gigantes, ¿no? Esos monstruos de Internet. Así que bueno, pues noticia doble en esta semana de Facebook y veremos en qué queda, ¿no? Seguramente irán saliendo nuevas noticias conforme se conozcan más novedades en torno a este lanzamiento de criptodivisa por parte de Facebook. Pero aquí yo creo que la clave es algo que llevamos esperando mucho tiempo, ¿no? Porque no sé si muchos lo conocéis, pero por ejemplo en China es líder absoluto WeChat, la plataforma de Tencent, y bueno, pues eso está mucho más monetizado que no Facebook, ¿no? Que por ejemplo tiene WhatsApp sin monetizar. Yo creo que estos movimientos van en línea o en esa dirección, ¿no? De que pues Facebook intente monetizar WhatsApp, ¿no? E incluso pues yo creo que puede monetizar también Instagram. Están muy infrautilizadas, yo creo, ¿no? Tiene un montón de usuarios y apenas se le saca partido. Entonces, bueno, sí que con la publicidad pues se saca partido a Facebook, también a Instagram, pero yo creo que tiene muchísimo potencial con el número de usuarios, pues hacer mucho más grande, ¿no? la empresa y monetizar WhatsApp. Entonces, pues sería una muy buena noticia que lograra hacerlo y que se pudieran hacer pagos a través de WhatsApp, que yo creo que es el siguiente paso al que puede ir Facebook, ¿no? Y luego, pues muy pendiente de todo el tema de la regulación tanto por ley antimonopolio como por las investigaciones de privacidad, ¿no? Pero yo creo que eso, hay que tener en cuenta que China está mucho más avanzada en cuanto al uso de móvil y pago online bueno, pues ahí el gran gigante Tencent a través de WeChat pues es líder absoluto y hace muchísimas más cosas de las que hace, por ejemplo, Facebook, ¿no? Es un universo mucho más grande y lo tiene monetizado totalmente. Los chinos pues entran ahí y se pueden pasar horas sin tener que salir de la plataforma. Pueden hacer muchísimas más cosas desde esa plataforma. Bueno, más. He visto Facebook la noticia y el soporte media 200 sesiones. Luego tiene un hueco muy interesante, que ya dijimos que era muy interesante que rompiera la media con gap. Eso siempre es positivo. A partir de ahí dijimos que la media había que vigilarla como posible zona de soporte. Y parece, esto que ya comentábamos, que está funcionando, ¿no? Parece que la media efectivamente quiere pasar a ser soporte. Podríamos pensar incluso que lo que ha hecho es una estructura de primer impulso alcista, ha corregido justo al 50% FIBO, ni que decir tiene, que hay que estar atentos porque si superara máximos de abril, 198 con 48 dólares podríamos marcar objetivo alcista y probablemente de superar este nivel podría ir a volver a atacar máximos e incluso superarlos. Ahí es verdad que dejó un gap muy feo en máximos, un hueco bajista y a partir de ahí pues vino una importante corrección. Algo parecido pasó hace un par de meses en Alphabet, con un gran hueco en máximos, ¿no? Pero bueno, el de Facebook ya dijimos en su momento que era peligroso, la media se giró y ahora muy positivo que haya roto la media al alza y la media pasa a ser soporte, ¿no? A mí como empresa es una empresa que me gusta, creo que no está cara, como a veces se dice, en absoluto, y como sea capaz de monetizar e implementar pues un universo mayor, ¿no? A través de sus plataformas, el potencial yo creo que es muy grande, ¿no? Y es verdad que está ahí el temor a que puedan entrar ahí, incluso se habla de poder trocear la compañía a través
de regulaciones para protegerse de monopolio, ¿no? Por parte del gobierno americano, de los organismos competentes, y de hecho pues la semana pasada ya comentamos que fue noticia, ¿no? Que parecía que bueno pues que van a investigar a las grandes FANG por si infringen la ley de monopolio en Estados Unidos. Así que bueno pues no tiene mal aspecto y me gusta mucho que la media 200 haya pasado, como decíamos que era una posibilidad muy importante, a ser soporte, ha corregido al 50 FIBO y atención a posibles estructura de segundo impulso en el futuro, ¿no? Veremos. Soporte en esos mínimos de la zona 160, mínimos del mes de junio de este mes, y luego el 61.8 de toda la subida, desde mínimos de diciembre, y luego, por supuesto, los mínimos que marcó a finales de diciembre, ¿no? Esa zona de los $123 es el soporte clave. Vámonos a otra empresa norteamericana, en este caso nos vamos a Thor Industries. Es una empresa de la que ya hemos hablado aquí en anteriores vídeos resúmenes, que construye caravanas y que no vive pues, su mejor momento, ¿no? Parece que debe de haber aquí algún problema en ventas porque era un valor que lo venía haciendo bien y lleva pues un año y medio horroroso, ¿no? La media de 200 se giró a la baja, nada empieza de repente, sino que el gráfico va empeorando poco a poco. La media de 200 pasa a ser resistencia, ya lo veis aquí, esto es un hecho. Siempre digo lo mismo, cuando la media baja es resistencia, no es porque lo diga, sino porque lo he constatado y visto en miles de gráficos durante más de 16 años y bueno, pues se siguen produciendo, ¿no? Estos eventos de que la media cuando baja funcione de resistencia. Luego tampoco es nada buena en el muy corto plazo la vela horrible que dejó hace unos días, ¿no? Como podéis ver aquí, esta semana, el 10 de junio, que exactamente fue el lunes, dejó una vela doji lápida que marca resistencia en los máximos de esa sesión, $59,87, y además deja un hueco en isla, una isla bajista, así que no pinta bien de momento Thor Industries, y la primera resistencia sería la media 200 y los 71,66. Fue noticia porque ha presentado resultados, el beneficio por acción es de $1,65 frente a $2,54 del año anterior. Los ingresos bajaron de 133,8 millones a 32,7, es una caída tremenda y bueno, pues el gráfico obviamente estaba descontando esto. Al final los gráficos siempre se anticipan a las noticias y a los resultados, porque lo que va intentando hacer el precio, a veces con más acierto y a veces con menos, es verdad que a veces se generan oportunidades porque se pasa de frenada en lo positivo o en lo negativo, pero el precio lo que va buscando es al final descontar las expectativas de futuro que tiene la empresa. Y en este caso, pues ya hace tiempo que las expectativas han empeorado y es lo que ahora se está viendo en los resultados. Bueno, vamos a seguir y nos vamos a Inditex, noticia también de la semana, una de las principales compañías europeas que ha presentado resultados esta semana, la compañía textil de Galicia, de Arteixo, de La Coruña, que conozco muy bien porque yo soy de muy cerquita, ¿no? De donde está Inditex y de hecho donde empezó Amancio Ortega como repartidor, como mozo de almacén. Fue en mi ciudad, en A Coruña, en calle Torreiro, y bueno, pues al final desde ahí construyó un imperio, ¿no? Que es el imperio Inditex. Y bueno, pues es una empresa que he seguido mucho, ¿no? No le he sacado el partido que debería, pero bueno, porque todo el mundo sabíamos que Inditex estaba creciendo mucho y por tanto pues sería una de ese tipo de estrategias que recomendaba Peter Lynch, ¿no? En su libro. Pasa que yo leí el libro después, también es verdad. Pero Peter Lynch habla de eso, ¿no? De que alrededor de ti hay un montón de empresas y de productos conocidos que estás viendo que triunfan y que debes de vigilar en las empresas que los producen o que dan esos servicios para invertir en ellas porque probablemente será una buena noticia o será muy rentable, ¿no? El invertir en ellas, como por ejemplo Netflix, ¿no? Que también sería un error de omisión, claro, ¿no? Dejarla escapar, todo el mundo ha visto el crecimiento que ha tenido Netflix, en bolsa se ha multiplicado por 30 o 40 veces y ha sido delante de todos nosotros, que hemos visto cómo crecía, cómo cada vez se hablaba más de Netflix, cada vez había más usuarios y gente que la contrataba. Entonces, bueno, pues eso es una manera de descubrir ideas de inversión. Luego, obviamente, la clave está en seguir la tendencia. Por mi filosofía es lo que yo recomiendo, ¿no? Que no ir contra la tendencia. Porque al final el gráfico, como vimos antes en Thor Industries, descuenta expectativas, ¿no? Inditex, ¿qué ha descontado? Bueno, cotizaba, digamos, a ratios muy exigentes, cuando estaba por aquí arriba, PER 35, eso es prácticamente de una empresa que crece al 20% tecnológica, normalmente, o biotecnológica. Hay otras empresas de otros sectores que crecen así, pero típico crecimiento de empresa tecnológica y bueno, pues ha pasado ahora a unos crecimientos más modestos, ¿no? Y eso es lo que ha descontado el precio. No obstante,
A mí me parece que es una empresa muy buena a vigilar. ¿Cuándo? Pues cuando dé compra, porque ahora mismo pues le está costando mucho. Es un título que hizo un doble techo después de un buen rebote. Rebote que anticipamos aquí, además lo recuerdo como si fuera ayer. Propusimos estrategia, entramos ahí en Inditex justo tras esta vela. Y luego subió hasta que dejó este doble techo. Y a partir de ahí vino otra caída y está en un proceso de consolidación. Lo positivo, bueno, que aunque este mínimo está por debajo del anterior, pues podríamos pensar que esto es un proceso de suelo, ¿no? Es posible. David, entonces dices que ha hecho un suelo, no. Digo que podría estar en un proceso de suelo. En el muy corto plazo, pues hombre, romper esta zona no estaría mal para una especie de mini hombro cabeza hombro invertido. Es decir, superar exactamente los 25,80. Pero realmente a mí lo que me importa es si es capaz de superar los 27,68. Pero eso ya es una figura más importante. Además, enjundia. Activaría un segundo alcista continuando la estructura que veis en azul. Estructura muy interesante porque de momento se ha frenado al tick, casualidades de la vida, en el 61,8 FIBO de toda la subida. Entonces, atención señores, porque señores y señoras, porque también hay muchas mujeres inversoras que nos seguís y ojalá siga creciendo, porque en general pues suele ser mucho más un mundo de hombres, no para hombres, porque puede invertir cualquier inversor, pero desgraciadamente, o porque, bueno, pues es la naturaleza humana así, suele despertar más interés la bolsa en los hombres que en las mujeres. Obviamente hay excepciones y yo estaría encantado de que cada vez haya más mujeres que se tomen la inversión también en serio, ¿no? Pero en general, y lo veo cada vez que doy conferencias por toda España, o pues veo la lista de asistentes a los seminarios, o incluso miro las estadísticas de nuestro canal YouTube, pues suelen ser muchos más los hombres frente a las mujeres, pero por eso digo, también hay muchas mujeres que no seguís, y ojalá sean muchas más, así que bueno, lo que decía, ¿no? Señores y señoras, sería muy interesante, por tanto, romper 27,68. ¿Por qué? Porque se activaría objetivo alcista tras haber corregido justo al 61,8. Entonces, ¿dónde está la resistencia? Tiene una pequeña de corto plazo, 25,80, si la supera mejoraría, una especie de hombro cabeza hombro invertido. Resistencia importante, 27,68, si la activa mejora mucho el gráfico en el corto medio plazo, activa objetivo alcista, segundo impulso. Y soportes justo en el 61,8, 23,77, donde se detuvo. Y por último, los mínimos del año pasado, que es un soporte importante ya, en los 21,49 euros. Perder ese nivel pues sería muy negativo, porque estoy comentando pues precisamente que quizá esté intentando formar un suelo, entonces sería muy importante que no pierda esos mínimos, ¿no? Aunque de momento no ha confirmado mejoría. Presentó resultados, facturó 5.927 millones de euros, es un 5% más, y el beneficio neto, 734 millones de euros, es un 9,8% más. Bueno, ya está mejor, ¿no? Crecer el 9,8% el beneficio, está algo mejor, ¿no? Que otros trimestres últimos que hemos visto. No obstante, al mercado tampoco le han entusiasmado los resultados y el miércoles bajó un 1,03% tras presentarlos. Así que sigue en proceso de consolidación Inditex, una muy buena empresa que bueno, hay que vigilar para cuando dé señal de compra. Pasamos a KKR, que es noticia, vamos a ver en este caso a Springer, valor alemán. Vamos a abrir el gráfico. Creo que ya lo comentamos hace un par de meses. Bueno, hace ya algunos meses, yo creo que probablemente fue en marzo, pero no estoy seguro. Y bueno, pues ha sido noticia porque KKR pues ha pactado la compra de Springer por 6.800 millones de euros, ¿no? Así que bueno, pues supuestamente lo más probable es que se acabó ya lo que se daba, si se acepta la oferta. El miércoles subió un 11,52%, fijaos que ya venía subiendo por esos rumores y esas ofertas de compra. Muy buena subida tras haber roto la directriz bajista de corto plazo. Fijaos que hubo una sucesión de máximos y mínimos decrecientes de corto plazo muy clara desde marzo del año pasado. Rompió la directriz, luego chocó con la media e hizo un throwback o dos incluso a la directriz rota y luego ya rompió la media con un gran hueco y ahora ha pegado otro gran estirón, otro gran hueco alcista y ahora lo normal es que ya se quede aquí, ¿no? Y pase a formar parte de KKR. La verdad que no he investigado si seguirá cotizando, pero yo creo que no, pero no lo he investigado, no os lo puedo asegurar. A ver si lo miro durante los próximos días y os lo comento para próximas semanas y eso, ¿no? Pero bueno, mejoró el gráfico y bueno, ha pegado un nuevo estirón muy claro, muy fuerte. Seguimos, pasamos a Dave & Buster. De esta también hablé no hace mucho, empresa norteamericana de juegos, restaurantes con juegos.
Bueno, y aquí no han gustado, ¿no?, los resultados. Las ventas han sido de 364 millones de dólares, es un 10% más. Ganancias de 1,13 dólares por acción, es un 9% más. Pero los resultados no han gustado nada. Las expectativas de beneficio para próximos trimestres no son muy buenas. Ni tampoco el gasto por restaurante. Y bueno, pues se desplomó este miércoles un 22,38%. Y es de esos huecos que también hace daño, porque estaba intentando romper la media, que se había puesto ligeramente descendente, y fijaos, hueco enorme, y bueno, pues a partir de ahora la media 200 va a ser una resistencia muy dura para el futuro. El aspecto técnico está empeorando, ¿no? Es verdad que está pues en una gran consolidación. Si perdiera este soporte aún sería peor, pero no pinta muy bien. No sería un valor que yo tendría en cartera, no cumple los requisitos de mi metodología de inversión, donde intentamos buscar los activos más fuertes, ¿no?, a favor de la tendencia. Desde luego, Dave Buster no es de los valores que está fuerte. Vamos a un valor que nos dio alegrías porque lo recomendamos en informes mensuales de Bolsa General por análisis técnico. Lo comenté en la radio antes de que tuviera una buena subida, como valor que destacaba por análisis técnico. Lo recomendaba en la radio exactamente aquí, que luego también pasó una cosa curiosa que me comentaron en la radio, que llamaban muchos oyentes preguntando por el valor y luego preguntando a ver cuál era mi siguiente recomendación, como si yo fuera una especie de semidios que fuera a acertar cada semana o cada mes el valor que iba a subir en un 40% la próxima semana, ¿no? O sea, a veces ocurre que comentas un valor porque rompe una resistencia de varios años y tienes la suerte de que el valor se dispara de una barbaridad pues tremenda, ¿no? Pues que pasó de menos de 80 dólares a 170 en menos de un año y de 80 a 120 en un par de meses. Pero vamos, que esto no es lo habitual, ¿vale? Hombre, siempre me agrada acertar, ¿no? Me agrada ver que esto ocurre y de vez en cuando pasa. Y esto te arregla el año, ¿no? Una de estas, pero habitual no es. Eso es imposible, pensar que alguien puede dar en la diana, ¿no?, constantemente. O sea, hay que tener también expectativas realistas, ¿no? Esto va de tener un método, gestionar el riesgo y yendo a favor de la tendencia en valores fuertes, a la larga vas a ganar dinero, ¿no? Sobre todo si vas siguiendo grandes tendencias. Esa es la clave. Paciencia y seguir un método con disciplina. Así que bueno, Lululemon Atlética sí cumplía todos nuestros requisitos. Ahora quizá lo que no cumple es que no tiene buen punto de entrada, pero sí que sigue siendo un valor que me gusta y que se puede mantener en una cartera. Es un valor para mantener. O comprar en correcciones. Por ejemplo, en diciembre se abrió ahí otra ventana de posible entrada en el título, ¿no? De hecho, tiene una estructura de tercer impulso alcista activada hacia niveles de 193 aproximadamente, y bueno, veremos si finalmente cumple ese objetivo. Lo que ha hecho, fijaos, fue un aviso muy claro de continuidad de las subidas, además de activando una estructura de segundo impulso alcista, activando, como podéis ver, un gran hombro cabeza hombro invertido, que fue lo que me llevó a comentarla, a incluirla en nuestra selección de valores del informe mensual y anual, y también a comentarla en la radio como uno de los valores que más nos gustaba. Fue noticia porque ha presentado cuentas de primer trimestre esta semana, beneficio de 74 centavos de dólar, beneficio por acción, y las ventas 782 millones de dólares, es un 14% más. Bueno, una buena empresa que le está yendo bien, que está creciendo y que está en clara tendencia alcista. No hay grandes novedades, soporte media 200, donde se apoyó en marzo, y luego en los mínimos de diciembre, que son muy importantes a nivel general en índices y también en muchas acciones, y en particular en el caso de Lululemon Atlética, 113,53 dólares, soporte clave. Pasamos ahora a Telefónica. Noticia porque invirtió 1.425 millones en la subasta de 5G en Alemania. Esto va a ser el futuro, el 5G está empezando a llegar y bueno, pues se están posicionando las empresas de cara a esa infraestructura. De hecho, Celnex se ha disparado en bolsa, otro valor que hemos recomendado muchísimo. Pues se ha disparado de una manera impresionante en bolsa estos meses, pues también por esto, ¿no?, por las expectativas de este nuevo negocio que se abre. En el caso de Telefónica, pues lo que ha conseguido, pues bueno, ha conseguido bastante buen resultado en la subasta, un poco lo que buscaba, pero tampoco es que haya gustado al mercado, ¿no? No sé si es que esperaba más, porque ha tenido una semana de más a menos. De hecho, ha terminado la semana mal, siendo de las peores del IBEX. Y bueno, pues como veis, pues sigue bastante débil. Vamos a ver que si es capaz de agarrarse al soporte clave que marcamos, que es el 61.8 de todo el último rebote. Dijimos, lo único que le puede salvar, para no ir a buscar el objetivo que tiene por ruptura de una especie de rectángulo de rango lateral,
objetivo 660, es que sea capaz de respetar el 61.8 y sea capaz desde ahí de girarse y construir luego un segundo alcista. Bueno, por lo menos se ha detenido ahí. Yo muy positivo no puedo ser con Telefónica porque es una decepción continua. Está mismo en los mismos niveles que hace 20 años. Entonces, claro, prefiero otros valores que a largo plazo son muy fuertes. Y a corto plazo, pues no estoy corto, no estoy bajista en Telefónica, pero tampoco estaría largo, porque es que tiene el obstáculo en la zona 790 y mientras no supere 790 tiene pendiente incluso objetivo bajista por ruptura de canal. Es verdad que rompió la directriz bajista de medio plazo al alza, que veis en rojo, y que tiene la esperanza de ver si es capaz de reestructurarse formando el primer impulso y luego un segundo. Pero para eso no puede perder esos mínimos que marcó en 6,97 en el mes de mayo. Así que ese es el soporte clave para Telefónica. Si nos vamos a KPN, siguiendo el mismo sector, pues completó la venta de la participación en Telefónica Deutschland, la filial de Telefónica. Y que esto también seguramente puede haber influido también un poco en Telefónica. Y bueno, pues técnicamente lo que vemos en este título es que el gráfico parece que quiere ya confirmar totalmente su mejoría. Y eso es positivo, ¿no? Se agarró ahí a un soporte, aunque bueno, luego lo llegó a perder. Yo creo que incluso se puede marcar ahí una especie de gran rango lateral roto a la baja, ¿no? Que sería coger esto que veis en amarillo, una especie de rango. No es al tick, tampoco era muy claro, pero bueno, digamos que amagó con romper por abajo. Y yo diría que aquí lo que era un posible canal lateral se convirtió en un canal lateral bajista, que es lo que luego nosotros señalamos en los últimos análisis que hemos hecho de esta compañía, ¿vale? De esta compañía belga. Lo que hemos marcado pues es un canal lateral bajista, porque los mínimos ya desde hace ya mucho tiempo eran ligeramente decrecientes, ¿no? Pero claramente decrecientes, aunque muy poquito, con poca pendiente, pero eran decrecientes. Y yo pues me quedé con ese escenario, el de que estaba formando un canal lateral bajista. Sobre todo por la parte baja, donde veis que se ha apoyado un montón de veces en la parte baja. Y bueno, pues yo creo que ahora lo que ha confirmado es que ha roto por arriba, y entonces mediríamos la anchura del canal y proyectaríamos desde el punto de ruptura. Y fijaros que incluso esta semana y la pasada parece que lo que ha hecho el título es un throwback al techo del canal que parece que intenta frenar ya la caída para seguir subiendo. O sea que no tiene mal aspecto. Fijaos, media 200 ascendente tiene mejor aspecto que Telefónica. Media ascendente y mínimo anterior donde además dejó una vela con sombra inferior muy alargada en los soporte ahí muy importante en los 2,29. Ese es un soporte muy importante en KPN. Así que para mí, aunque no es un valor muy fuerte, para mí el gráfico en el corto plazo ha mejorado mucho, ¿no? Pero tampoco sería uno de mis favoritos y al final a la hora de invertir tienes que seleccionar y tienes que ser exigente y elegir lo mejor de lo mejor. Entonces no tenemos KPN en ninguno de nuestros métodos porque no es un valor fuerte que cumpla los requisitos. Pasamos ahora a MásMóvil, que ha sido noticia porque entra en el IBEX. Se reunió el comité asesor técnico del IBEX para decidir los 35 componentes de nuestra bolsa, del IBEX 35. Digo nuestra bolsa porque yo soy español, pero vamos, que es el IBEX 35, el principal índice de España. Y bueno, pues entra en el IBEX para sustituir a Técnicas Reunidas, que es la que sale del IBEX. Así que un repaso rápido a estas dos compañías. Primero MásMóvil. En el caso de MásMóvil, pues está chocando con la directriz bajista de medio plazo que veis en rojo. Y creo que si la supera confirma mejoría. Confirmaría que la corrección o consolidación ha terminado y que desde ahí puede intentar seguir con las subidas, que es lo más probable, porque normalmente, esto no siempre, pero normalmente cuando un valor sube tan vertical, esto seguramente va a ser un proceso de consolidación. ¿Para qué? Para intentar luego seguir con la subida. Entonces, David, ¿estás diciendo que va a seguir seguro con la subida? No, digo que es lo más probable. Incluso parece que aquí ha construido un buen soporte en la zona entre 17 y 17,20. A ver si es capaz de confirmar rompiendo la directriz bajista. Y como decía, entra para sustituir a Técnicas Reunidas, que bueno, no lo está pasando muy bien tampoco. Le está costando mucho, está consolidando. Sí que es cierto que algo ha mejorado, aunque no es un rectángulo muy claro. Pues a mí me da la impresión de que esto es más bien un proceso de suelo que ha realizado la compañía, ¿no? Y que por lo normal, insisto, no es una estructura clara ni un objetivo claro, porque realmente los mínimos no están en la misma zona, los máximos tampoco están exactamente en la misma zona, pero a mí me da la impresión de que lo que ha hecho la compañía una vez más pues es ir a buscar el soporte de largo plazo que tiene entre 19 o 18,50 y 20. Es todo este proceso, fijaos, ya no es la primera vez. Cada vez que llega a esa zona, pues es zona de acumulación, donde compran los inversores, ¿no? Es verdad que en algún momento se puede romper el soporte, pero yo creo que más bien lo que está intentando es reestructurarse desde ahí. ¿Que le está costando porque está débil y hay presión bajista? Sí.
pero lo comentábamos ya el año pasado y yo sigo pensando que es más probable que lo que está intentando es formar aquí un suelo para intentar seguir subiendo. Pero le está costando y no es un valor fuerte del mercado ahora mismo, ¿no? Le está costando mucho. Fijaos que después de un rebote de Jundoji Lápida, marcó ahí resistencia en 27-24 euros y desde ahí pues la caída ha sido bastante fuerte para corto plazo. Vámonos ahora a Amazon o Amazon, ¿no? Que es como la pronunciamos habitualmente, ¿no? Prefiero siempre decir el nombre casi leído, ¿no? Que no la pronunciación correcta en inglés, porque pues, no sabrían. Muchas veces me preguntáis, ¿qué compañía es? Que por cierto, abajo en comentarios, en la explicación del vídeo, siempre ponemos la lista de los activos analizados, para que sea más fácil por si no entendéis de qué valor comento, ¿no? En cada momento del vídeo. Además está por orden de aparición en el vídeo para que podáis ir a ver los activos, ¿no? Y para poneros lo más fácil, que al final es lo que buscamos, ¿no? Por cierto, agradeceros a todos el seguimiento tremendo que hacéis a los vídeos, a los que dais me gusta, muchas gracias a todos, y a los que estáis suscritos al canal. Vamos, como decía, a Amazon, vamos allá, porque fue noticia al cerrar su plataforma de comida a domicilio. O sea, al final es un poco lo que también el sentido común impone, ¿no? ¿Y qué te impone el sentido común? Hombre, que Amazon es una empresa extraordinaria, pero que tampoco se va a comer a todas las empresas del planeta, que alguna otra va a quedar. Porque a veces hay un miedo a Amazon de que se va a comer al sector automovilístico, a las farmacéuticas, a la venta online de ropa, a la venta online de comida. Hombre, pues no va a triunfar en todo, porque hay algunos nichos que son muy específicos y donde no es fácil entrar y ser disruptivo y barrer a la competencia, porque ya está muy instalada y porque tiene fosos defensivos, los llamados MOATs, ¿no? O sea, no todo es tan fácil, siempre que, en general en la vida, el ser calmado, paciente y gris, ¿no? O sea, no llevarlo a lo radical, sino ser pues más ponderado en las opiniones, no emocionarse siempre es bueno. O sea, no llevar las cosas a los extremos. Y bueno, pues Amazon se está comiendo a muchas empresas, es una competencia muy fuerte para otros, para muchos sectores, pero no es tan fácil expandirse a todos los sectores, ¿vale? Y comerse a todo el mundo. Entonces, bueno, pues aquí parece que pues ha lanzado la toalla. Yo no diría fracasar, porque al final lo intentas y oye, si sale mal o si ves que es muy complicado, pues te retiras y ya está. Una retirada de tiempo es una victoria muchas veces. Que a veces hay la idea de que si dejas de hacer algo es un fracaso. No, pues a veces es una retirada para centrarte o focalizarte en las cosas donde ves que creces más o donde es más fácil crecer o donde puedes imperar tu ley, ¿no? Entonces, bueno, pues Amazon que es un dolor de cabeza menos ahora para todas las Just Eat y todas las Deliveroo y todas las empresas que hay muchas de servicio de comida a domicilio, ¿no? Así que bueno, Amazon que ha cerrado esa plataforma que había abierto de comida a domicilio, técnicamente parece que intenta detener la caída en la media 200, que obviamente nos pasamos varios meses en estos vídeos resúmenes comentando que era una zona importante de resistencia y que si se superaba mejoraba el gráfico, y bueno, pues a la sexta fue la vencida. Así que el gráfico mejoró y ahora la media intenta ser soporte. Mejoraría el gráfico, activaría incluso estructura de segundo impulso alcista, activaría objetivo alcista si supera 1964,40 dólares. Así que soporte en la zona de la media, en los mínimos que ha hecho en junio, en el 61.8, zona 1560, 1566 y por último mínimos de diciembre en los 1307. Pasamos ahora a Broadcom, que ha sido noticia negativa de la semana, porque ha emitido un profit warning. Ya lo he explicado aquí muchísimas veces porque hemos hablado de muchos. Un profit warning es cuando rebaja las expectativas de beneficio, ¿vale? Y bueno, pues Broadcom presentó resultados con ingresos del primer trimestre de 5.520 millones de dólares, un 10% más, el beneficio por acción de 5,21 dólares frente a 5,16 dólares del trimestre anterior, pero redujo previsiones para todo el año 2019. Vale, emitió pues una expectativa de ingresos de 22.500 millones y es menos de lo esperado. Así que bueno, pues la compañía este viernes ha caído un 5,57%, aunque es verdad que aquí ya dejó una vela que lo que marcaba era que entraban ventas, que fue esta de aquí. Vale, estamos hablando de la vela del martes, que por cierto fue mi cumpleaños, ¿no? Este martes 11 de junio. Me ha costado más de un día contestar todas las felicitaciones que me habéis enviado en Facebook, en Twitter y en YouTube incluso, ¿no? Aunque sobre todo en Facebook y en Twitter he recibido
Yo creo que cientos, pero más de 100 seguro. Así que entre mensajes y tweets y comentarios, pues más de 100 y agradeceros la verdad, pues el cariño, ¿no? Que me marcáis. No sé qué hago para merecerme tanto, pero estoy agradecido, ¿vale? Así que bueno, ese lunes, mi cumpleaños, pues dejó una vela muy fea Broadcom, aquí lo veis, vela negra, abrió con hueco alcista, pero fue de más a menos, y acabó dejando una vela negra con una pequeña sombra superior. Y anteriormente en máximos había dejado un doble techo que avisa de una corrección de corto plazo. Y bueno, en eso está. Vamos a ver si es capaz de no girar la media 200 y de no perder este mínimo. Si perdiera este mínimo podríamos pensar en más caídas. Estamos hablando de los 250, exactamente 250,09 dólares. Eso sería el primer soporte en Broadcom. Y pasamos a la bolsa española con Ferrovial, porque vendió el 65% de su participación que tenía en Ausol a Meridian por 447 millones de euros. Es una venta de cierta importancia, sin duda, ¿no? Y bueno, pues Ferrovial a lo suyo. Nuevos máximos de la historia, de Tren y Jofren. No sé cuántas veces he hablado de Ferrovial en estos vídeos resúmenes, pero debe ser de los que más veces he repetido, porque es un valor que nos gusta mucho, que hemos puesto como una recomendación por análisis técnico en el informe anual para este año de oportunidades de inversión y se está disparando. Y también es un valor que siempre os digo que es uno de los valores que tengo en mi cartera personal de largo plazo. Así que muy contento con Ferrovial y ya sabéis que espero mucho más de Ferrovial. Espero que como mínimo vaya a buscar el objetivo que tiene por ruptura de triángulo, que ahora mismo son los 26,75. Digo ahora mismo porque si diera otro dividendo de 30 céntimos dentro de 6 meses, pues el objetivo bajará a 30 céntimos, ¿vale? Se va ajustando por dividendos. Esto ya es un extra que os digo para los que estéis empezando. Usad plataformas que ajusten dividendos, ¿vale? Tengo pendiente, no me olvido, y en verano lo haré seguro, un vídeo sobre la plataforma que utilizo, ¿vale? Un vídeo introductorio para pues explicaros un poquito, porque quiero que uséis herramientas profesionales, no os conforméis con cualquier cosa, que por lo menos os ajusten splits, contra splits, dividendos, ampliaciones de capital. Así que bueno, buenas noticias para Ferrovial, nuevos máximos de la historia, no tiene resistencias, está en subida libre. Primer soporte lo tienen los mínimos de la vela con somnifero alargada que dejó el día, el día 8 de, no, el día, sí, el día 8 de mayo en 19,35 euros y luego tiene soporte en los mínimos anteriores, estamos hablando de los 16,91 o anteriormente también los 16,31. De momento, pues buen aspecto técnico, yo no sé si va a subir más, pero sí sé que eso es lo más probable y espero que se acabe produciendo, ¿no? Me parece que es muy probable, por eso he metido dinero aquí, era un valor que me gustaba. Otra compañía española también vendió a Meridian, al mismo fondo, su participación del 20% en Ausol y es Unicaja. Pero esta está en un ciclo totalmente distinto al de Ferrovial. Fijaos que el gráfico es casi contrario, correlación negativa. A veces en la misma bolsa, pues mucha gente se obsesiona que David, ¿qué va a hacer la bolsa? Si a veces, o sea, nadie lo sabe. Y a veces incluso no tienes muchas pistas de qué va a pasar. Bueno, ya veis, Unicaja es un valor débil, bajista, que no hay que tener en cartera. ¿Por qué? Pues porque ha perdido todos los soportes que había que perder y ya hace tiempo que la media 200 se giró a la baja y que el precio está haciendo máximos y mínimos decrecientes, ¿no? Este fue un valor que en su día tuvimos en el boletín de corto plazo porque lo estaba haciendo bien, había mínimos crecientes, había una directriz alcista, pero claro, te pierde el soportazo que tenía aquí y ya te quedas sin ningún motivo para tener este valor en cartera. Pero sin ningún motivo. Que luego es verdad que casi te queda cara de tonto el día que salta el stop y deja esta vela con sombra inferior súper alargada. Pero luego dices, ay, qué bien que no, que ya me quede fuera para siempre. Porque el stop al final lo tienes que poner en un punto al tick, un punto concreto. Y cuando pierde soporte, no, es que luego igual recupera, sí, pero lo normal cuando un valor pierde un soporte por probabilidades es seguir cayendo. No, pero David, a veces recuperan, claro, a veces sí. Perder un soporte no es garantía segura 100% de que va a caer mucho más. Si no, nos haríamos ricos. Sería vender cada vez que se pierde un soporte y apalancarte y a ganar mucho dinero. No ocurre siempre, pero ocurre muchas veces. Por eso, la mayoría de ocasiones, cuando se pide un soporte, lo mejor es vender. Nosotros fue lo que hicimos. Fijaos la caída que lleva, ¿no? Vendimos a 1,30 creo que fue, o 1,31 por ahí fue, y anda en 0,76, 0,77 ahora. El viernes 0,778, el cierre. Pues ya me diréis, ¿no?
No, pero dicen que está barato. Bueno, pues lo que sea, pero de momento ha intentado romper la media y ahí ha dejado varias velas doji lápidas y para abajo. O sea que no ha podido con la primera resistencia. No, pero es que se iba a fusionar con no sé qué y es buena noticia. Sigamos los gráficos, por favor, que no mienten. Pasamos ahora al Banco Santander, que no tenemos noticia que comentar, pero recibí una pregunta vía Twitter y quería pues aprovechar esa duda de un seguidor para reflexionar o apuntar algo importante sobre Santander, ¿no? Me dice, David, tu estrategia se ha anulado. Primero, lo que estamos haciendo aquí son análisis, que no es lo mismo que una estrategia. Una estrategia son, pues lo de Ferrovial, que es una estrategia porque abrí posición en mi cartera de largo plazo. Fastenal o Walt Disney, que son acciones que hemos dicho que tenemos en el sistema swing del centro de traders, son estrategias porque se han abierto. Son estrategias de un sistema que está en marcha, donde hay un stop y estamos posicionados. En Santander yo no me he posicionado porque no cumple mis requisitos. Yo exijo que sea un valor fuerte. Rara vez entro en un valor débil. A veces, pues a lo mejor un 5% de la cartera, un 10%, lo podemos dedicar a algún valor rezagado creamos que está formando un suelo. Por ejemplo, lo hicimos con Porsche, con un rectángulo. Pero ya digo, es una parte muy pequeña del boletín o de las estrategias y es muy extraño, muy poco habitual, ¿no? La mayoría de nuestras estrategias pues, son valores como Ferrovial, como Fastenal, como Walt Disney, valores que están fuertes, ¿no? Como REN, de la bolsa portuguesa. Bueno, pues ese tipo de títulos que están subiendo sin parar o están en una clara tendencia alcista y no han roto soportes, ¿no? Santander es verdad que ha mejorado y el análisis que hicimos sigue en marcha de momento, pero peligra porque no tiene todavía anulada la figura de hombro-cabeza-hombro invertido, que es clara, que está ahí, y yo obviamente si analizo Santander tengo que contar la verdad, y es que tiene un hombro-cabeza-hombro invertido, no puedo decir una mentira y decir que no lo tiene. Entonces sigue teniéndolo porque no lo ha anulado y la pregunta es, David, ¿y cuándo lo anula? Pues se anula si Santander pierde los 3,88 euros. ¿Está anulado? No, porque el mínimo que ha hecho este mes es 3,90. Pero no pinta tampoco muy allá, se ha vuelto a poner por debajo de la media y le sigue costando un error subir. Esa es la realidad de Santander, de Telefónica, de muchas acciones. La banca en general está muy débil y nosotros lo que hemos hecho no es perder dinero con la banca este año, es ganar dinero con la banca. ¿Por qué? Porque ya os lo dije, que hemos usado la banca, es repetir lo que hemos repetido en muchos vídeos resúmenes, que hemos usado la banca como un sector para abrir cortos, para cubrir cartera, para abrir posiciones bajistas. La última que hicimos fue Societe General, que era un valor que veíamos muy débil en Europa. Pero no hemos abierto largos en banca desde hace ya mucho tiempo. Y lo que hemos usado la banca sobre todo últimamente es para cortos, para posiciones bajistas. Entonces, se anularía el objetivo del análisis. Si pierde 3,88 se anularía un hombro hombro invertido que hemos comentado aquí. Pero estrategia no se anula ninguna porque no la hemos abierto. No sé si este matiz se entiende, yo espero que sí. Vale, yo creo que es bastante claro, espero que se entienda lo que queremos decir y lo que hacemos aquí, ¿no? Que estos vídeos resúmenes son análisis. Los sistemas los tenéis en nuestro centro de traders o en el boletín de corto plazo, ¿vale? O luego tienes una selección de los valores que más nos gustan para todo el año en el informe anual y para cada mes en el informe mensual. Y eso sí son valores que donde no voy a meter valores que no me gusten nada, ¿no? Pero luego incluso dentro de esos informes, como son de bastantes páginas, de cara a tener un sistema tendrías que elegir. En nuestros sistemas, por ejemplo en Swing, solo entramos en 7 valores como máximo. Y en el boletín de corto plazo, pues 10, 15 valores como máximo, no más. Entonces tienes que elegir lo mejor, lo que ves más claro. No por ver 300 valores entras en 300, porque además no tiene sentido. Tienes que dividir el capital en pocas partes, ¿no? Como mucho, bueno, aquí ya cada uno, hay gente que diversifica muy poco y entra en solo 2 o 3 acciones, y hay gente que diversifica más en 50 o 60, ¿no? Yo creo que, bueno, 10, 15, 20 está bien. Ya muchas más de 20 me parece diversificar demasiado, incluso teniendo mucho dinero, más de 20, salvo que se haya en un fondo y te lo está obligando la CNMV por gestión de riesgos, que prácticamente te obliga a tener unos 25 valores, pero a nivel particular no tienes necesidad tampoco de irte a 50 valores, ¿no? Dos quizás son muy pocos, pero al final tienes que elegir mucho y cribar mucho. Y mi consejo es que cribéis eligiendo lo más fuerte, ¿no? Y Santander no cumplía nuestros requisitos y lo sigue sin cumplir. Esperemos, eso sí, a ver si es capaz de aguantar, que le vendría muy bien al IBEX y acaba cumpliendo la estructura, pero lleva muchas estructuras seguidas cumpliéndose y ojalá nos anule, pero vamos, que tampoco pinta muy allá, ¿no? Porque después de esta caída y ponerse por debajo de la media otra vez, con un sector que sigue débil, que no acaba de arrancar,
Pero además, Santander era de los pocos que había roto resistencias. En general, el sector muy mal. Y Santander, que era de lo más potable en el sector, pues se ha venido también abajo con el resto del sector. Vamos a ver si aguanta el primer soporte clave. Pero ya no es bueno que haya roto la directriz ni la media, ¿vale? No es positivo. Y ahora falta solo ver si le da el tiro de gracia anular la figura. Está muy cerca, ¿vale? Bueno, espero que se haya entendido esto y se entienda un poquito más nuestra filosofía y la diferencia entre lo que son análisis que vamos haciendo y lo que sería luego elegir estrategias que vas siguiendo con un stop y donde pues tienes ahí gestión del riesgo clara, donde vas siguiendo unas reglas y si el valor no cumple las reglas no entras, aunque haya una figura no entras, porque tienes que cribar. Y hay otros valores que igual activaron figuras y que además son mucho más fuertes, ¿no? Yo, por ejemplo, prefiero Ferrovial que Santander. Pero esto no es una novedad. Es que se ha repetido en miles de vídeos, ¿no? Bueno, miles no, pero en más de 100 sí. Entonces, bueno, pues creo que más o menos se entenderá y si no, pues lo intentaré explicar mejor la semana que viene o me lo podéis poner en comentarios, ¿no? Pero bueno, creo que más o menos la filosofía está clara. Más cosas, en el ámbito macroeconómico, solo un par de cosas, que el PIB de Reino Unido se contrajo el 0,4% en el mes de abril. Esto es peligroso, claro, porque es una economía muy importante, ¿no? La de Reino Unido que se ve que está siendo afectada por el tema del Brexit, ¿no? Y bueno, parece que no tiene muy buena solución este tema. Así que veremos en qué. Al final la democracia pues se elige, ¿no? Pero pasa que yo creo que someter a referéndums tiene mucho peligro. Sobre todo si la ciudadanía no piensa muy bien en los pros y contras, que obviamente pues también tiene desventajas pertenecer a la Unión Europea, pero yo creo que sale perdiendo todo el mundo, ¿no? En general en la desunión pues, se suele perder por las dos partes. Yo creo que el mundo debe de ir más a la globalización, que ha sido un motor de crecimiento, al libre comercio, y no a fronteras, barreras. Yo creo que eso es dar pasos para atrás. Nunca han hecho bien a la humanidad esto. Yo no lo veo positivo, pero al final pues lo van a elegir es lo que están eligiendo los habitantes de Reino Unido y parece que cobra mucha fuerza, pues eso, un Brexit incluso duro, porque se hablaba de a ver si hacen otro referéndum y hay vuelta atrás. Yo veo que está complicado, ojalá, pero yo creo que está complicado, después de la dimisión de Theresa May. El IPC de España bajó 8 décimas en mayo hasta el 0,8%. Pues esto un poco lo que, bueno, voy a redundar con la siguiente noticia y hago una reflexión, porque el IPC de Estados Unidos también bajó, pero solo 2 décimas en mayo, hasta el 1,8%. Bueno, ha caído sobre todo por la caída del precio de los combustibles, pero esto no viene a ser pues más que lo que ya hemos comentado ya atrás, que no había tanta necesidad de tener preocupación sobre la inflación, porque pues la caída de las materias primas y el miedo a una ralentización económica, a unas expectativas de menor crecimiento económico, pues hace eso, que el IPC baje, ¿no? De hecho, si baja mucho más, el miedo volverá a ser el de deflación, ¿vale? Pero bueno, de momento el IPC sigue muy bajo, ¿no? Está todavía en Europa muy lejos del objetivo del 2%. De hecho, malo para la banca, ¿no? Porque esas expectativas de baja inflación pues no van a provocar que el Banco Central Europeo tenga como una preocupación inminente subir tipos de interés. Y cuanto más aleja la subida de tipos de interés, más sufre la banca. Porque había expertos que decían que iban a subir los tipos ya el año pasado y esto va para largo. Ya dijo Draghi que mínimo 2020 y ya veremos. O sea que salvo que crezca mucho la economía, vuelva a repuntar la inflación, pues vamos a seguir así, con tipos de interés bajo mínimos y con inflación que de momento no aparece. Está muy controladita, ¿no? Así que bueno, visto noticias macro y vamos a ver la situación de índices. Primero voy a empezar ultra corto, un vistazo rápido al IBEX, que ha chocado recientemente con el 61.8, el día 11 de junio. Chocaba con el 61.8 y lo avisábamos, decíamos está ahora en resistencia. Anuló un segundo bajista y ahora ha formado una estructura más clara, que es este primer impulso, y ha chocado con el máximo anterior y con el 61.8. O sea que la zona que tiene resistencia ahora el IBEX es clarísima. Posibilidades aquí, pues hay dos. Que rompa el soporte y bajemos más, se activaría objetivo bajista. O también hay la opción de que solo corrija ahora un poquito más y te haga así un pequeño valle, nos vayamos para arriba y señoras y señores, se nos activaría un hombro cabezón invertido, rompiendo la neckline que sería esta resistencia que veis en amarillo. Veremos qué acaba ocurriendo, pero yo por si acaso
ya os lo anticipo, lo que tenéis que vigilar, ¿no? Aquí, cuando uno analiza, cuando uno hace análisis, tiene que ser como un jugador de ajedrez, que va pensando ya en la siguiente posible jugada, para que si se produce esa jugada, tú sepas ya qué pieza tienes que mover. En este caso, pues si rompes resistencia podrías comprar, si rompes soporte, pues incluso podrías vender, pensando en un nuevo tramo de caída. Y bueno, pues soporte en los mínimos del mes de junio, de principios de mes, del día 3, en los 8.912, y luego estaría el 61.8 de toda la subida desde mínimos de diciembre, que ya dijimos que era muy importante que no se perdiera esta zona, la del 61.8. Eso sería positivo no perderla de cara a una posible escenario de continuidad alcista. Si el IBEX en el futuro, ya dijimos, mejora si rompe esa zona de 9.320, 9.325, pero si supera en el futuro 9.588, activaría una clara estructura de segundo impulso alcista, continuando la estructura que veis en azul. En gráfico diario, pues un poco repetir lo mismo, ¿no? Simplemente aquí, pues cada vela es un día, en vez de que cada vela sea una hora. Y bueno, pero la estructura es la misma. Hay un posible primer impulso con corrección un poco más del 50%. Ahí dejo una vela interesante. Desde ahí hemos rebotado y quería enseñaros este gráfico con mucho interés porque en la sesión del 11 de junio, el día de mi cumpleaños, la vela que dejó el IBEX fue horrorosa. Y dijimos que podía traer una corrección, sobre todo si perdía el mínimo de la vela, cosa que ocurrió al día siguiente. Sí, ya era fea la que dejó aquí, pero al final fue capaz de superarla, porque esto no es 100%, ocurre muchas veces, por ejemplo aquí. Aquí ya veis, 3 veces que ocurrió, 2 veces que cayó. Lo normal es que casi siempre que viene una vela tan fea haya una caída, pero no siempre, fijaos aquí, ¿no? O sea, también es bueno estar pendientes de las veces, de los ejemplos donde no se funcionan las estructuras, para no caer en el error de pensar que vas a acertar siempre y de que te puedes apalancar en cada estrategia porque tienes asegurado el beneficio, no. Estamos trabajando con un método muy eficaz, muy potente, el análisis técnico profesional, que lo explicamos en nuestro curso, pero no es el pasaporte a ganar y acertar siempre, eso no existe, no hay ninguna herramienta os va a servir para ganar siempre. Por eso es tan importante, e insisto siempre, en la gestión del riesgo. Es vital que no arriesguéis más del 1,5% del capital por operación y que diversifiquéis. Que la mayoría de veces que aparece una vela de este tipo después de una subida, luego viene una corrección, un descanso, sí, pero no siempre. Así que bueno, repetimos el 11 de junio que la vela era fea, el martes, y bueno, pues de momento corrige desde ahí. Incluso pues a lo mejor forma un primer impulso pequeñito, ¿no? Lo que comentábamos antes, ha corregido al primer FIBO del último tramo de subida. Bueno, ya sabéis qué niveles hay que vigilar, también tiene esta resistencia horizontal que hemos visto antes, y luego los 9.588 que si se superan, todo apuntaría a un nuevo tramo de subida. En el caso del IBEX dividendo, que es el IBEX incluyéndole los dividendos, es un reflejo más fiel de la rentabilidad de la bolsa española al incluir también la rentabilidad del dividendo, que es alta en España, estamos hablando de casi un 5% anual. Entonces pasan 10 años y te has comido un 50% de subida si no lo incluyes, ¿no? Por eso digo que el IBEX es engañoso como medidor de la rentabilidad de la bolsa española. Que hay mucha gente que dice, David, es que el IBEX lo hace fatal, nunca va a volver a los 16.000 y han pasado muchos años. No, el IBEX está ahora mismo por encima de los niveles de 2008. La bolsa española está por encima, el IBEX no, porque no cuenta dividendos, pero la bolsa española está por encima, porque la bolsa española también ha rentado por dividendos, ¿vale? Y bueno, tenemos objetivo alcista por ruptura de canal hacia 28.850 y ha corregido entre el 38 y el 50% FIBO de la última subida. También dejó la vela fea que comentábamos antes el martes y bueno, está consolidando, pero también creo que lo más probable es la continuidad de las subidas, sobre todo mientras no pierda este 61.8 de toda la subida. Y luego a su vez, pues tiene el 61.8 de la última subida. Pero este nivel fue el que repetimos durante un año, que era importantísimo que no perdiera. Y bueno, justo curiosamente pasaron meses y se frenó ahí. Y para mí es muy importante que ahí haya entrado dinero y ahí haya recuperado. Lo que reafirma el escenario que os dije aquí abajo, que yo seguía manteniendo que lo más probable era la continuidad de las subidas. Dijimos, nos quedamos solos diciendo esto, ¿no? La mayoría de expertos dicen que va a caer mucho más, pero dijimos, nosotros mientras no pierda este nivel mantenemos como escenario más probable la continuidad de las subidas. Y bueno, pues sigo defendiendo esa posibilidad, ¿no? En cuanto al Eurostoxx 50, algo similar de corrección a niveles FIBO, en este caso a la media 200 y entre el 38 y 50% FIBO, ahí dejó vela con sombra inferior en la media y desde ahí intenta subir. Mejoraría y apuntaría un nuevo tramo de subida por encima de 3.500, exactamente, 3.515. En cuanto al DAX, la bolsa alemana,
lo que tenemos es una corrección al primer soporte, que os dije que era la media 200 ascendente. Es cierto que ha roto un canal y sobre todo que mantiene mínimos crecientes de corto plazo con el soporte clave aparte de la media en el mínimo anterior en 11.299. Ha ido superando resistencias, lo cual hemos dicho que complica la posibilidad de cumplir el hombro cabeza hombro, que dijimos que era muy que me daba un poco de rabia, que aquí cuando ya cumplió el tercer bajista os avisé de que venía una fuerte subida, y que me daba rabia que no hubiera hecho ya los deberes, que no hubiera dejado ya cumplido el hombro cabeza hombro, porque en ese momento habíamos marcado hombro cabeza hombro para el DAX y para muchas acciones del DAX, todas las acciones del DAX donde marcamos hombro cabeza hombro lo cumplieron, y en cambio el DAX estuvo cerca pero no lo llegó a cumplir, con lo cual lo tiene pendiente y cada vez según iba subiendo íbamos diciendo cada vez con menos opciones, ¿no? Que todavía lo puede cumplir porque no está anulado, pero ha ido perdiendo posibilidades, ¿no? Lo anularía por encima de 13.205. Y bueno, de momento lo tiene pendiente, ¿no? Pero ha subido mucho y ahora va a tener soportes importantes en el camino y de momento ha funcionado el primero que comentamos en la media 200 ascendente. Seguimos, FTSE, Bolsa de Reino Unido. Bueno, el FTSE, también formando un primer impulso, ha corregido entre el 38 y 50% y casi igual que el Eurostoxx y a la media 200, pero aquí me gustó muchísimo la vela que dejó, pues fue más potente que la del Eurostoxx. Fijaros qué vela tan interesante con sombra inferior muy alargada. Así que si supera el FTSE los 7.529, arrancaría objetivo alcista con un segundo impulso. De momento consolida y se ha apoyado en el primer soporte. En Italia, aunque muestra más debilidad que otros índices, corrigió más que los demás, llegó a corregir al 61.8, tanto en gráfico horario, justo al llegar al mínimo, como luego al cierre en diario, pues dejó velas con sombra inferior muy alargadas y pautas de martillo, primero en intradía y luego en diario para corto plazo. Y a partir de ahí avisamos de que bueno, había funcionado el soporte y iba a intentar rebotar. Y en eso está. Si en el futuro superara los 22.052, todo apuntaría a un nuevo tramo de subida. Y que esto solo es una consolidación para seguir subiendo. Perder el 61.8 sería muy negativo y podríamos pensar en más caídas, quizá volver a mínimos. Y esos son los niveles clave que yo vigilaría. Vamos a Portugal, que también está formando un posible primer impulso, corrección al 50% FIBO, y si supera 5.432, mejoraría el gráfico activando objetivo alcista. Bueno, perdón, 5.429. Ese sería el nivel clave, 5.429. Si lo supera, pues todo apunta a un nuevo tramo de subida. El índice portugués que ha sido muy noble estos últimos 3 años, ¿no? Hemos marcado 4 estructuras y cumplió las 4. Seguimos. Vamos a ir ahora a índices de otras... Bueno, primero a Wall Street, luego a índices de otras latitudes. Primero Dow Jones. Bueno, el Dow Jones ha corregido un poquito más del 38.2, eso significa que está más fuerte que la mayoría de bolsas europeas. En la subida subió más que todas las demás bolsas de Europa, con diferencia. Es verdad que ahora en la corrección ha corregido un poquito más que el DAX. Pero bueno, aún así está más fuerte que el DAX porque lleva mucha subida. Y en la subida desde mínimos de diciembre subió más. Y ahora ha corregido un poco más del primer FIBO. Le vendría bien que consolidara más antes de seguir subiendo, ¿no? Y de hecho, pues ha dejado ahí una vela, tampoco diré que es horrorosa ni una gran resistencia, pero bueno, normalmente después de una vela así viene un descansito. Entonces sería lo normal. De todas maneras, pues muestra mucha fortaleza y creo que mientras no pierda el 61.8, el escenario de continuidad de las subidas sería el más probable. Que no el seguro, no lo sé, pero sí el más probable. En cuanto al SP500, algo similar, ha corregido casi al 38.2, incluso está más fuerte que el Dow Jones, ha corregido menos. Y bueno, pues está intentando desde ahí ya seguir con la subida. Le vendría bien que consolidara durante más tiempo, para luego quizá pues activar una estructura alcista. Por poco no llegó al objetivo de caída en diciembre. A mí me habría gustado, pero claro, es lo que te gusta a ti no importa, el mercado es el que manda, ¿no? Pero hubiera sido mucho más noble que hubiera caído hasta el objetivo de ruptura de canal, ya que cumplió también el segundo bajista propuesto, y aquí hubiera venido genial el giro aprovechando la directriz alcista principal. Si llega a caer un pelín más, si se produce ahí el giro, hubiera sido inmejorable, ¿no? Pero bueno, hizo una vuelta en V y la verdad tuvimos la suerte de que por lo menos los indicadores de sentimiento de mercado que seguimos, el indicador de miedo codicia nos dio una lectura tan extrema que aquí os avisé que el rebote era inminente. Lo que no me esperaba es que fuera tan violento, ¿no? Tan vertical, lo cual muestra mucha fuerza. Ya hemos dicho que nos gusta mucho Wall Street, pero realmente hasta me sorprende, me sigue sorprendiendo Wall Street. Debo ser quizá, pues no sé si el analista más positivo con Estados Unidos desde hace 10 años, pero uno de los que más seguro. Pero aún así no me deja de sorprender, ¿no? Es que la fuerza que tiene es tremenda, ¿no? Ya os dije que no piquéis con lo que os llevan diciendo de que hay que aprovechar Europa, que cayó más y que tiene más potencial,
y que vayáis a lo fuerte, que no piquéis en eso que llevan diciendo 4 o 5 años, que alguna vez van a acertar, pero es como un reloj estropeado que de aguja, que 2 veces al día te da bien la hora. No te funciona, no te sirve eso. Eso para operar no te sirve. Vale, entonces sí, que alguna vez van a acertar, pero estad en lo fuerte y no pretendáis adivinar ni pronosticar. Entonces yo voy a lo fuerte y a día de hoy y desde hace 10 años Estados Unidos está más fuerte que Europa. Hasta que eso no cambie seguiremos diciendo lo mismo, aunque llevemos ya 9 años y medio diciéndolo. Pasamos del SP al Nasdaq 100, que está teniendo una corrección mayor, porque el Nasdaq es más volátil. Está más fuerte desde el año 2009, es director de las subidas, lidera las subidas, pero es más volátil. Cuando sube, sube más, que es lo que ha hecho que se distancie del resto de índices americanos, pero cuando baja, también baja más. ¿Vale? Y ahora es lo que hemos visto, que subió muy vertical, completó vuelta en V, marcó máximos de la historia, pero igual que en octubre avisamos de doble techo y de una corrección, hemos hecho otra vez lo mismo a principios del mes de mayo. Os avisé de caídas y volvió a cumplir el escenario. Y en la caída, como veis, ha corregido más que otros índices americanos, ha hecho corrección casi al 50% FIBO. Si en el futuro superara 7.852, marcaríamos una estructura de segundo alcista continuando la estructura que veis en azul, todo apuntaría a nuevos máximos, que yo creo que es lo más probable, mientras no pierda el 61.8, yo creo que lo más probable es que intente seguir con la subida, ¿no? Aunque ahora creo que le va a tocar caer un poco más. Si me dices, David, ¿crees que las próximas semanas o próximas semanas no va a haber más caídas? Yo creo que es más probable que haya alguna corrección extra. Pero bueno, seguro tampoco es, ¿eh? Pero claro, subió tan rápido en un par de días, tan vertical, y luego dejó esta vela y esto es como una vela de pausa. Normal que la pausa dure unos cuantos días. Pasamos a Brasil con el Bovespa. Bueno, Brasil sigue siendo una bolsa que a mí me gusta mucho para largo plazo. Hemos marcado estructura de segundo impulso hacia 110.000 al superar 74.000. Todavía está pendiente. Y es cierto que en el muy corto plazo, bueno, funcionó el soporte que dije de la media 200, pero es verdad que todavía, aunque por poco, no ha anulado la divergencia bajista que tiene activada. Si supera máximos de este año, se anula. Y que fue motivo para que os dijera que no había que abrir cortos, pero que a lo mejor el que estuviera fuera era mejor que esperara a ver si la cumplía para comprar o si la anulaba para comprar. Pero que mientras esté activada, que lo mejor quizás que quede en liquidez. Aunque probablemente es una de mis bolsas favoritas, porque incluso está más fuerte que Estados Unidos en los últimos años. Y vamos a Hansek, bolsa china. El Hansek, una cosa buena y varias malas, ¿no? ¿Cuál es la buena? Bueno, casi voy a empezar por las malas, ¿no? La mala es que ha caído más que los demás, incluso ha pasado ligeramente de frenada el 61.8, está jugando con fuego. La otra mala es que os dije que la media 200 era un primer obstáculo y se ha frenado exactamente al tic ahí. Si la supera mejora un poco, yo creo que habría más subida. Y la buena es que hemos tenido una vela esta semana, el jueves, con sombra inferior alargada, que detiene la caída casi en el mínimo anterior. Bueno, vamos, que está intentando frenar en el 61.8. Importante que no pierda esos mínimos de estas últimas 2 semanas, ¿vale? Es muy importante que no pierda esos mínimos e intente romper la media para pensar en un suelo de corto plazo, igual que aquí hizo un techo de corto plazo. Yo no me esperaba tanta caída. Sí que os dije que si perdía 29.665 podíamos ver una caída, pero yo no me esperaba tanta caída. Yo pensaba, bueno, pues a lo mejor a la media o aquí entre el 38 y 50%. No era un poco lo que yo tenía en mi cabeza, pero la velocidad con la que ha caído es lo que me ha preocupado un poco. Por eso hace 3-4 semanas que digo en la radio que lo que más me preocupa es la bolsa china, porque es la que está mostrando más debilidad a nivel mundial. Si os fijáis, Japón no muestra tanta debilidad. Tampoco es que también ha decepcionado un poco, porque venía haciéndolo muy bien estos años, casi como Estados Unidos, desde el 2013, que yo no sé de dónde sacan algunos que decían que el Nikkei llevaba 10 años cayendo, 20 años cayendo sin parar, que estaba cerca de mínimos. Hombre, no mintamos a la gente, que yo creo que todo el mundo tiene acceso a un gráfico del Nikkei, ¿no? Aunque sean plataformas webs gratuitas por ahí. No mintamos a la gente, en 2009 estaba en 7.000 y llegó a 24.000. No digamos a la gente que están mínimos, porque lo he visto conferencias diciendo, no, es que invertimos Japón, que está muy barata porque está mínimos de la historia. Hombre, no mintamos, o no ha subido nada estos años. ¿Cómo que no ha subido nada? Si yo la recomendé en un artículo destacando, por lo mismo que dije en el Nikkei, en el Nasdaq en 2009, escribí un artículo en 2013 diciendo que el Nikkei era el índice con más potencial del mundo, cuando nadie hablaba de Japón. Y eso fue 2013. Y hombre, creo que salió bien, ¿cómo que no subió nada? Si lo publicamos en 2013 y estaba a 9.000 y llegó a 24.000. Pero bueno, a veces
Claro, luego nos insultarán a nosotros por mirar gráficos, ¿no? Pero los gráficos pues son claros y nosotros decimos lo que hay en los gráficos y el precio no miente nunca, ¿eh? Así que bueno, Japón, que lo hizo muy bien en el pasado, como habéis visto, no es una opinión, porque yo no estoy aquí para decir cosas sesgadas ni opinar porque sí, sino marcamos hechos basados en precios, el precio es objetivo, el precio no es una opinión, el precio es el que es, no puedes opinar, no, es que yo opino que el Nikkei lleva bajando 10, 20 años, no, eso no es una opinión, eso es una mentira. Cayó muchos años, pero ya lleva unos años bastante buenos. Y ahora estos meses decía que ha decepcionado un poquito, porque ha perdido ya la estela de Wall Street. ¿No? Iba siguiendo bastante bien a Estados Unidos estos últimos años y ahora pues se ha descolgado un poquito. Pero no ha perdido el 61.8, o sea, lo está haciendo mejor que China. La corrección es entre el 50 y el 61.8. Y es positivo que, igual que aquí esto fue feo, dejó aquí un gap en isla bajista, aquí ha dejado una isla alcista. Esto es positivo. Aunque el Nikkei es acostumbrado a dejar huecos, ¿no? Así que tiene menos potencia los huecos, porque son más habituales. Ahora lo importante es ver si rompe la media y luego sería muy positivo que superara 22.362 para pensar en un nuevo tramo de subida. Bitcoin, criptodivisas. Bueno, el Bitcoin está en tendencia alcista, no hay novedades, consolidando. No sé si está preparado ya después de este descanso, que avisamos que era probable después de velas feas, sobre todo la del día 30 de mayo, que dejaba resistencia con sombra superior en 9.215, no, 9.205 dólares. No sé si este descanso ya es suficiente. Quizás sí, pero yo creo que le vendría bien consolidar más tiempo. Pero está en tendencia alcista porque hay mínimos crecientes. Tiene el primer soporte en los 6.375 y en la media 200 ascendente. Como siempre digo, pues no dedicaría a las criptodivisas más del 3-5% del capital total que tengáis para invertir como máximo. Y contento, porque os había sido pesado, ¿no? Os había insistido mucho durante varios meses aquí en el canal YouTube David Galán y obviamente en directo en el centro de traders, que si superaba el Bitcoin 4.195 dólares, podíamos ver un buen tramo de subida, un buen rebote. Y bueno, pues ya veis cómo se las gasta el Bitcoin, ¿no? Llevamos de 11 escenarios, de 11 objetivos marcados para Bitcoin, se han cumplido 10. Que casi si incluyéramos el aviso de que esta vela podía traer un descanso, casi podríamos decir 11 de 12 ya, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, 10 de 11, 11 de 12, el porcentaje de acierto es muy alto, ¿no? Que normalmente no es tan alto, también me gusta insistir con eso. Simplemente es que el Bitcoin está siendo más noble de la media, está siendo muy noble desde el punto de vista técnico, está cumpliendo muy bien los patrones y avisando muy bien de las figuras, está siendo noble, quizá pues porque hay mucho inversor principiante, a lo mejor, no sé cuál es el motivo de que sea más noble que lo normal, ¿no? Quizá pueda ser eso, que hay mucho inversor principiante y que se mueve por tanto mucho más en relación al miedo y la euforia, que es lo que mueve el mercado y en lo que está basado el análisis técnico, ¿no? En los sentimientos plasmados en las figuras y en las estructuras. Por eso siempre me pareció absurdo aquellos que creen en los sesgos o en que el ser humano tiene que las emociones mueven los mercados y luego no creen en el análisis técnico, cuando son pautas de comportamiento humano. O sea, o una cosa o la otra. O desprecias el análisis técnico y crees que las emociones no influyen en la bolsa y que el rebaño siempre actúa de la misma manera, de miedo a euforia, y eso forma pautas, o no crees en el análisis técnico y tampoco crees en que las emociones sean lo que mueve el mercado, pero una cosa y la otra a la vez lo veo muy complicado, ¿no? Pero bueno, veo que es lo que es el mainstream, es lo que está ahora de moda, ¿no? Lo que defiende. Bueno, yo opino de otra manera, eso está claro. Seguimos, pasamos ahora a materias primas con el oro. El oro, pues un poquito repetir lo mismo, ¿no? Lo tenemos en zona de resistencia. No ha podido con la directriz bajista, con la resistencia clave de largo plazo, que es lo que yo creo que tenemos que vigilar muy de cerca, ¿no? Este viernes la ha atacado ya con ganas, ¿no? Esa zona entre 1.350 y 1.380 dólares. Si la rompe, mejora mucho el gráfico. Yo me he quedado fuera del oro porque ha cumplido ya nuestro doble suelo, el que os avisé. Lo podéis comprobar ahí, pinchando ahí arriba, en el vídeo que tenéis ahí arriba, pinchad ahí arriba y os sale el aviso que dimos de doble suelo en el oro. Y bueno, se cumplió, yo ya no estoy dentro del oro y a la espera de ver si rompe resistencia. A ver si la rompe, pues daría señal de compra para largo plazo. Estaríamos hablando de un gran hombro cabeza hombro invertido y de taza con asa.
después de 5 años de movimiento lateral, pues apuntaría a subidas, a un importante tramo de subidas, ¿no? Vamos a ver si es capaz de hacerlo. Y soporte la media 200 y la directriz alcista verde, y los mínimos del doble suelo, ¿no?, que hizo en abril. Pasamos a la plata. La plata tiene, igual que el oro, tiene su bajista a largo plazo, la plata tiene su directriz bajista de medio plazo, que veis en rojo, resistencia en la directriz y en los 16,15 dólares, y soporte clave, niveles ligeramente por debajo de 14 dólares, que si los pierde, todo apuntaría a un fuerte tramo de subida. Y como os llevo diciendo varios años, prefiero para comprar el oro que la plata, porque la plata muestra más debilidad que el oro desde hace años. Pasamos al petróleo Brent, para terminar materias primas. El Brent está ahora en un punto interesante, pero está formando una especie de pequeño rango lateral, que sería este, y a su vez esto está dentro de un rango lateral, o de un posible doble suelo, mejor dicho, que activaría, aunque los mínimos no son exactos, sí se pueden ver que están en la misma zona, y activaría ese doble suelo si supera 64,10 dólares, 64,10. Si supera ese nivel tenemos doble suelo. Mientras no supere ese nivel y la media no suba, precaución, porque todavía está en fase correctiva. Cumplió, eso sí, ya objetivos de el rectángulo en amarillo, el canal alcista roto a la baja en azul, o un segundo impulso bajista que veis aquí, el objetivo en rojo. Y vámonos a Forex, primero el euro dólar. Bueno, el euro dólar os dije la semana pasada que había una cosa buena y una mala, ¿no? La mala es que en gráfico diario, que luego vamos a ver, estaba en plena resistencia importantísima, y la buena en ultracorto es que tiene pendiente todavía un rectángulo roto al alza, que es este que veis señalado con objetivo 1.1412. Esta semana han pasado dos cosas. Una, que anuló el segundo impulso alcista que tenía activado, objetivo no cumplido, y dos, que ha cumplido un rectángulo que, claro, esta figura no estaba el viernes pasado, o el domingo pasado, o el lunes pasado, no la pude avisar, pero hubo suerte porque este jueves dimos un seminario especial con K2 Markets y os lo avisé, os dije, está formando un rectángulo el euro dólar y si pierde los 1.1287 activa objetivo bajista y como veis lo ha cumplido. Os dije, pinta mal en el ultracorto y va a ser importante que no pierda el 61.8 de la subida, que es donde ha cerrado este viernes, así que para la semana que viene ya sabéis que primer nivel hay que vigilar este primer soporte y si lo pierde probablemente ya toca volver a ver si funciona el soporte clave, la zona 1.1110, que es donde se apoyó 3 veces, ¿no? Yo sigo igual, que es cubierto en dólares, porque estuve sin cubrir la divisa un año y ahora estoy cubierto. O sea que ahora casi me va a dar igual, ¿no? Que suba o que baje, pero bueno, casi preferiría que suba para no andar cubriendo la cartera ahí varias veces. Prefiero que dure la cobertura muchos meses, ¿no? Yo casi preferiría que suba, aparte para que cumpla el objetivo que os he marcado, el de ruptura de este rectángulo, el que marcamos ayer jueves ya está cumplido. Objetivo que hay análisis cumplido y el segundo alcista anulado, no cumplido. Lleva muchos objetivos cumplidos seguidos el euro dólar y acaba de anular uno, aunque luego ha cumplido el rectángulo en amarillo. Pasamos a libra dólar, que sigue mostrando también mucha debilidad. Ya os dije que está en tendencia bajista de corto medio plazo. Y en ultracorto plazo ha perdido el 61.8, decíamos. Vamos a ver si es capaz de formar un primer impulso. Mejoraría si supera 1.2763, lo decíamos la semana pasada. Pues no ha podido. Se acercó, pero no pudo con la resistencia. Y como veis ha claudicado perdiendo este mínimo anterior y ha pegado otro tramo de caída y veremos si aguanta el mínimo anterior, el mínimo de finales de mayo. En gráfico diario, la libra dólar, pues ya dijimos que está en tendencia bajista desde que perdió la media 200. Nosotros pasamos a ser negativos aquí cuando rompió la media. De hecho, ahí anuló una estructura de segundo impulso. Previamente había cumplido un doble suelo con divergencia alcista que habíamos marcado. Y luego activó un segundo que anuló. Y a partir de que perdió la media, pues avisamos de anulación de estructura y que pasaba a ser bajista. Y de momento sigue bajista. Veremos si se agarra este soporte. Y si no, pues probablemente otro tirón a los mínimos de principios de año. Y en cuanto al euro dólar, pues lo que decíamos la semana pasada es que la parte negativa es que en diario estaba justo en la resistencia. Decíamos, otra vez más, tenemos al euro dólar en nuestra resistencia, justo en la zona de la media, que se la ha atragantado todas las veces que ha ido a atacarla. Bueno, pues desgraciadamente para el euro, otra vez que ha chocado con la resistencia, que es la media 200 descendente. Y ahora la clave es ver qué va a poder más. Esta directriz, para que acabará tumbando al euro para que caiga más, o podrá más este soporte que ha formado. Pues el tiempo lo dirá, pero de momento no ha podido con resistencia. Y euro-libra, para terminar Forex, pues va ahí pasito a pasito, cumplió 2 de los 3 objetivos que os propuse.
Le queda, como decíamos, el cuádruple suelo, aunque no es un cuádruple suelo al TIC, lo dimos por válido y por lo tanto mantenemos esa estructura pendiente hacia 0,8956, que veremos si acaba cumpliendo como cumplió los otros dos dobles suelos que marcamos. Todo esto se avisó pues ya desde hace unos meses. Y quería comentar también que tenéis ahora una oferta importante. Antes de ver alguna cosa más, comentaros que tenéis una oferta del 20% en el centro de traders, ¿vale? Todavía está la oferta en marcha, sí, para aquellos que queréis aprovechar el servicio más completo que hay en lengua española, el centro de traders de Bolsa General, y bueno, os ahorráis un 20% en el precio contratando 3 meses. Y que tenéis un montón de información en la web, porque por ejemplo hemos subido el seminario especial, hacemos un seminario con consultorio de bolsa, el primer martes de cada mes que organiza Rankia, ¿vale? Que está teniendo mucho éxito, así que lo tenéis, vamos subiendo también la grabación a YouTube y a Bolsa General, y ahí lo tenéis, igual que tenéis mucha información, ¿no? Y luego, bueno, pues muy contento con la repercusión que ha tenido el evento Forex Day, fue una pasada, que estuve el sábado pasado, este sábado pues ya me quedo en Galicia, no tengo que viajar, que me da siempre un poco de pereza. Por un lado me gusta mucho porque conozco gente y pongo cara a muchos seguidores de Bolsa General, pero por otro lado, pues bueno, pues con un niño pequeño y con tanto trabajo de lunes a viernes, pues luego trabajar un sábado pues hace un poco... Intento no sobrecargar demasiado ya la agenda que ya de por sí tengo muy cargada, ¿no? Pero bueno, fue un placer. Esto es la cola que había para entrar en el evento, en las conferencias. Ya veis que tremendo y bueno, pues... fue mi participación en el Forest Day en la sala principal, donde comentamos oportunidades de inversión ante 200 inversores. Comentamos pues Ferrovial, Walt Disney, muchas de las que ya hemos comentado también por aquí. En la sala pues se llenó y bueno, pues muy contento, ¿no? de vuestra participación y nada, agradeceros a todos los que pasasteis por allí. Fue una pena, eso sí, que iba muy apurado y no pude pararme más como me suele gustar y suelo hacer, siempre hablar tranquilamente en persona con cada uno de vosotros, ¿no? Así que bueno, pues no sé, creo que hemos comentado ya índices, acciones, materias primas, forex. Os lanzo quizá para terminar la pregunta de la semana. Bueno, y la pregunta de la semana que os lanzo es, ¿aguantará el soporte del 61.8 en la bolsa de Hong Kong, en el Hang Seng, en este índice chino? ¿Será capaz de aguantar el 61.8 o la bolsa china sigue corrigiendo, se desangra con todo el tema de la guerra comercial, ¿no? Esa es la pregunta que os lanzo esta semana. Y la otra pregunta que os lanzo esta semana es si creéis que Facebook va a lograr triunfar con su nueva criptodivisa, ¿vale? Con la criptodivisa, si va a ser capaz de monetizar WhatsApp. Y también aprovecho para preguntaros cómo creéis que va a terminar la investigación para antimonopolio con las FANG, ¿no? Si creéis que va a haber medidas potentes por parte de los reguladores americanos y van a acabar troceando, como se rumorea en algunos ámbitos, y se va a acabar troceando alguna compañía para hacerla un poco más pequeña ante los gigantes de la tecnología que se han creado. Bueno, pues esas son las preguntas que lanzo esta semana. Gracias a todos por participar, os leo siempre con atención en comentarios y ahí os dejo también puesta la promoción del centro de traders, el link, y agradeceros como siempre pues la presencia y desearos muy buenas inversiones.